Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué pasaba por la mente de un joven judío de 15 años e hijo del destino? Vamos a hablar de Jesús. A la edad de 13 años, Jesús tuvo una experiencia presencial. Es decir, un mensajero enviado por Emanuel se le presentó y le dijo que ya era la hora de comenzar la obra de su padre. Esto, lógicamente, no quería decir que ya tenía que salir a predicar todo lo que tenía que hacer. No era la hora todavía de su ministerio, pero sí tenía que ya empezar a darse cuenta. ¿Okay? Tenía que comenzar a preparar los preparativos, a darse cuenta de su misión de vida, del propósito de su existencia como un mortal en la tierra. So, todos los preparativos y las proyecciones de un plan comienza siempre en la mente. Y esta visita fue para incitar a este joven a la búsqueda de su misión. Jesús, como todos sabemos, estaba en la carne, no era un hombre igual que nosotros. Y cuando tuvo esta visión, se desarrolló en él el impulso de salir y predicar la bondad de su Padre. Comenzó ese despertar de reconocer quién era él, ¿no? Entonces, después de él haber visto y presenciado eh, toda esa corrupción que hubo, que vio en el templo, porque él estaba en Jerusalén en el tiempo de la Pascua cuando tuvo esa experiencia, entonces él parece que eso le dio más impulso a predicar el mensaje del Evangelio. Luego, cuando sus padres lo estaban buscando y finalmente lo encontraron disertando allí en el templo, él les dijo: ¿por qué me buscáis donde no había que buscar? ¿Acaso no saben que yo me encontraría en la casa de mi padre, puesto que ha llegado la hora de ocuparme de los asuntos de mi padre? Eso dice el libro de Urantia. También lo dice la Biblia, aunque lo dice de otra forma. Luego, como María lo regañó en público y José tenía esa cara de no muy buenos amigos, entonces él se hizo consciente en ese momento de que él era un menor de edad, que se debía a sus padres, ¿no? Es como de ese furor bajó enseguida, puso los pies en tierra y reaccionó diciendo así: vamos, Padre mío, nadie hizo nada que no considerara su deber. Nuestro Padre que está en el cielo ha ordenado estas cosas. Vamos a casa. Y aunque a esa edad ya Jesús todavía estaba muy ocupado en las cosas de los asuntos de la familia, también él dedicó tiempo a estudiar en la biblioteca de Nazaret y otros tiempos a apartarse a la cima de las colinas, que su casa estaba pues encima estaba a la vista de todo eso, y él bajaba esas colinas a meditar, a contemplar. En la biblioteca él se encontró con el libro de Enoch, aunque sabía que ese no era el original, sino una copia. Él lo leyó y fue ahí donde él encontró el concepto del Hijo del Hombre. El documento 126.3.8 dice que Jesús tenía la habilidad infalible para reconocer la verdad. Esto es el discernimiento de espíritu, ¿no? Y dice que cuando Jesús encontraba una verdad, donde quiera que ésta pudiera encontrarse, la abrazaba sin vacilar, sin importarle de cuál fuente pareciera emanar. Y esa es la importancia que hay de leer, ¿no? Porque la revelación te puede llegar de cualquier fuente, no importando el género literario. Jesús estudió todas las religiones y de cada una de ellas él sustrajo alguna verdad y la amplió. Tal fue el caso de las escrituras del Antiguo Testamento, que contienen mucha verdad, pero también medias verdades y mucha mentira. El libro de Enoch, que es uno de los libros prohibidos o apócrifos, fue leído por Jesús. Y Enoch escribió que el Hijo del Hombre, quien vendría a hacer su obra en la tierra antes de descender a salvar a la humanidad, ya había caminado los atrios de la gloria celestial junto a su Padre, el Padre de todos, y que este Hijo del Hombre le había dado la espalda a la majestad y la gloria para descender y proclamar la salvación a los mortales. Dice que Jesús pronto detectó mucho misticismo oriental en esa narrativa, pero que se dijo a sí mismo
que entre todos los profetas este era el que más se acercaba a la verdad. Y aunque decidió adoptar el título de Hijo del Hombre para su ministerio cuando lo fuera ya a comenzar, decidió indagar de todas formas aún más acerca de la visión judía acerca del Mesías, ya que también él escogió a Palestina, donde judíos y gentiles convivían y aún conviven. Entonces Jesús, como joven al fin, y en su gran confusión de la época juvenil, se hizo muchas preguntas, algunas de las cuales están en el documento 126, sección 3. Sabía ya que su misión era ocuparse de los asuntos de su padre, que cuya premisa era revelar la naturaleza amorosa del padre, pero se preguntaba cómo hacerlo. Se preguntaba, ¿a qué acontecimiento se refería esta profecía? ¿Acaso no era yo judío? ¿Lo era o no lo era? ¿Era o no era de la casa de David? Su madre María afirmaba que lo era. Su padre había determinado que no lo era. El mismo Jesús decidió que no. Entonces le surgió otra pregunta. ¿Habían confundido los profetas la naturaleza y misión del Mesías? Recuerden que Jesús buscaba conocer la raíz de por qué los judíos esperan a un Mesías político y no religioso, o político religioso, un rey sacerdote. Parte del trabajo del ajustador es esclarecer su mente, ¿no? Para luego esclarecer la mente de los hombres. Y más difícil aún, descristalizar conceptos. Incluso Jesús llegó a dudar preguntándose, ¿será posible que mi madre tenga razón? Se preguntaba. Bueno, ¿razón de qué? Razón de que María piensa que Jesús es el Mesías y que el Mesías debe ocupar el trono de David, debe gobernar, debe derrocar al imperio, establecer su reino, el sacerdocio por siempre en la tierra. Esa es la creencia judía, ¿no? Todo esto que decía María fue una gran tentación para Jesús a la edad de 15 años. Y ya responsable de una familia, pues José ya había fallecido para ese entonces. El libro dice que esta fue la gran tentación. La gente piensa que la tentación es otra, o que la tentación es sexo, o que la tentación es la tentación que le dieron de ofrecerle poder en la cima de la montaña. No sé, que ya María se le estaba insinuando con esa posible, con esa tentación de poder. Okay. Así que la tentación puede ser de poder, de gloria, de fama, de dinero, de reconocimiento. Okay. Así que vemos aquí a una madre que sin ninguna mala intención, porque no había ninguna mala intención, ella siempre se basaba en aquella revelación que tuvo con Gabriel de que su hijo era un hijo del destino, ¿no? Y ella lo miraba como el Mesías, y ella quería inculcarle, sin ninguna mala intención, incitaba a Jesús a estos deseos efímeros de poder y de gloria. Para María era una obligación guiar a su hijo hacia su misión de vida que había sido anunciada por Gabriel. Y lo hizo incluso hasta el día de las bodas de Caná. Ya después, a partir de ahí, se le acabó todo. Ya ella no lo pudo hacer más. Ya después, cuando Jesús se plantó bajo la voluntad del Padre, ella sufrió decepciones y también la familia. Entonces Jesús se preguntaba, si es que yo seré un nuevo maestro y no el Mesías, ¿cómo haría para reconocer al Mesías cuando apareciera? ¿Cómo me relacionaría con él? Recuerden que José lo veía como un maestro, pero María como el Mesías libertador de Israel. Pero Jesús concluyó que eran las dos cosas, pero no de la forma que ninguno de los dos se lo planteaba. Así que ahora, en sus tiempos libres, él se dedicaba a buscar cómo es que el pueblo judío llegó a esa conclusión mesiánica y comienza a conocer a los semejantes que viven distantes y practican otras religiones. Hizo relaciones con viajeros de todas partes que llegaban en esas caravanas que pasaban por allí. Se preguntaba, ¿cuál habría de ser su relación con la familia, con la comunidad, con la religión judía, el imperio romano, los gentiles y sus religiones? Así que mientras Jesús trabajaba para su familia y educaba a sus hermanos, porque a sus 15 ya José había muerto y eso tuvo que hacerse responsable de todo. Él pensaba en todo esto y organizaba su mente. Su silencio, dice el libro, que su silencio y sus frecuentes viajes a la colina para meditar y orar y sus propuestas en cambios dentro de la familia alarmaban a María. En apariencia era un ser común, pero era considerado raro y diferente a la gente común. Nadie podía entender que sus problemas eran demasiado complejos y hubiera querido tener a alguien que lo entendiera.
Sabemos que en estas cosas a todos nos pasa, ¿no? Que cuando estamos ya en ese nivel, solo Dios, nuestro espíritu, allí buscamos y ese es el único que nos puede entender. Por eso que a ese nivel espiritual estamos solos, pero realmente estamos acompañados porque estamos acompañados del espíritu. Recuerden que el ajustador, el espíritu residente, es un ser solitario confinado en la mente del hombre. ¿Ok? Entonces, deja de ser solitario una vez que nosotros nos asociamos y tenemos esa comunión continua con Él. Entonces no estamos solos, aprendemos a vivir en solitud, en compañía de nuestro espíritu. Le hablamos y Él nos responde a nuestra mente. El que está solo y aburrido, él está solo sin la gente y sin su espíritu. ¿Okay? Pero el que está en solitud estará solo sin la gente, pero está acompañado de su espíritu. La palabra aburrido desaparece de nuestro vocabulario. A la muerte de José, Jesús tuvo que hacerse cargo de la familia al ser él el hijo mayor, ¿no? Se enfrentó a la difícil tarea de la disciplina familiar como padre de familia. Incluso María estaba embarazada cuando cuando José murió. Así que a sus 15 años ya Jesús era un joven maduro capaz de llevar su familia adelante. Después de esta edad y mientras Jesús aseguraba de su misión de vida, que era única y exclusivamente la de dar a conocer la naturaleza amante de su padre, que era el padre de todos y que él ya convencido de que no era un político religioso. Las relaciones con su familia ya no eran comprensibles. Y más aún porque María le enseñó a todos sus hijos, hermanos de Jesús, que Jesús estaba destinado a ser el libertador del pueblo judío. Si no lo hacía, pues entonces era un gran desencanto para ellos, ¿no? Pero Jesús a sus 16 años ya había tomado la firme decisión de ser un maestro y un revelador del Padre Celestial en el mundo. Y no solamente para este mundo, sino para todo el universo. Él no vino a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Él vino a hacer lo que él tenía que hacer. La parte política es parte evolutiva de una civilización y nadie se puede saltar esa fase. Eso fue lo que trató de hacer Lucifer y Caligastia, ex príncipe de este mundo, saltarse fases de una civilización, ¿okay? Saltarse la evolución y establecer el estado de luz y vida. De manera que no esperemos jamás que Jesús vuelva a reinar por siempre aquí en la tierra. El estado de luz y vida la tenemos que ganar nosotros, ¿okay? Evolutivamente. Y Jesús es el Hijo creador de este universo. Jesús también decidió que no valía la pena hacer entrar en entendimiento a su madre María. Okay. Así que se mantuvo discreto en todo esto con su familia. Tampoco él pudo convencer a los judíos, no convenció a los apóstoles. Los apóstoles, al ver que su líder murió y partió, se apropiaron de la idea de que él dijo que volvería de nuevo a visitarlos. Y entonces se crearon una religión cristiana basada en una segunda venida y el establecimiento definitivo del trono de David. Pensaron que la primera vez tuvo que ser así para redimir los pecados, pero que la segunda vez vendría en gloria y establecería el trono de David en la Nueva Jerusalén por siempre. Los que conocemos a Dios sabemos que eso es un cuento de hadas, que el Hijo Creador tiene su trono en la sede central del universo y desde allí gobierna todas las constelaciones, todos los sistemas, todos los planetas que contienen este universo. Algún día habrá que descristalizar esas creencias judías y que también son limitantes y algún día tenemos que comprender que hay mucho trabajo que hacer y no perdernos tanto en encerrarnos en la burbuja de este planeta, sino poder extender nuestra visión cósmica, que aquello que llega hasta muchos universos antes de llegar al paraíso. Okay. Entonces, cuando logremos dar ese salto cuántico en la era de paz y amor, entonces es cuando quizás nos visitará Jesús, nos felicitará, nos abrazará, como lo hizo el día de Pentecostés, enviando el Espíritu de la verdad. Así que hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo video.